Hola chicos, en este video vamos a mostrar cómo usar ventanas. Para ello vamos a damos el ejemplo primero con la funcionalidad. Ya vamos a ver tres ventanas y ahí vamos a ir jugando. Ya. Nuestra aplicación simple entonces tiene una ventana principal. En esta ventana principal tengo menús ítem, tengo un listar que me lanza otra ventana con un JTable donde tengo tres columnas y guardo mis contactos. Tengo el contacto AAA de teléfono 10 y edad 1 y tengo el contacto BBB de teléfono 20 y edad 2. ¿Ya? Cerramos y puedo acá agregar un nuevo contacto, ya, Claudio, teléfono 666 y 44. Ok, agregamos y ahora podemos volver a listar y vemos de que el dato se mantiene. ¿Ya? Ahora vamos a ir a ver cómo se hace esto por dentro. Vamos a salir entonces. Entonces vamos por parte. Primero vamos a mirar las clases del dominio, de más simple a más complejo. Tenemos la clase contacto, ¿cierto? Con sus tres datos, nombre, fono, edad, constructor, los getter y setter, y el método toString, que es un método que se llama automático en el System.Println o que se puede llamar a mano, se puede invocar directamente. Y ahí que en nuestro caso va a retornar los tres datos, un string con los tres datos los tres atributos del contacto. ¿Ya? Y con un /n para hacer el salto de línea. Luego vamos a tener la clase lista contacto, que en realidad es una cápsula, es un wrapper, un envoltorio a un ArrayList parametrizado de contacto. Ya se le hace el new, ¿cierto? De tipo contacto, en el constructor está declarado. Tengo el método agregar que llama al add del ArrayList, largo que llama al size del ArrayList, y el método más novedoso es este método listar contacto que retorna un string con una cadena larga con todos los datos de todos los contactos. Y a cada contacto de la lista le llama su método toString. ¿Ok? Entonces, como el método toString era esto, entonces si tengo tres contactos va a venir nombre 1, fono 1, edad 1, /n, nombre 2, fono 2, edad 2, /n, todo en un solo string. Nombre 3, fono 3, edad 3. Y ahí termina el string. ¿Ok? Vamos avanzando entonces. Tenemos nuestra lista de contactos. Después tenemos el sistema, donde el sistema es el que se preocupa de, si se dan cuenta aquí, crea como el gran controlador, si es que, aunque esto no está hecho con MVC, no hay controlador, pero el main es el que crea la lista de contactos. Aquí agregamos dos contactos, ¿cierto? María, Juan, nos faltó Pedro, ¿ya? Ok. Como número de teléfono y este tiene 15, este tiene 23, listo. ¿Ya? Y después viene esto. En general lo que uno necesita para crear una ventana y que sea visible es crear la ventana. Eso es lo que estamos haciendo. Tenemos una ventana main que vamos a crear y la estamos haciendo visible para que se vea. Ahora, si se dan cuenta esto, estas dos líneas, bueno, aquí estamos diciendo que se destruye la ventana cuando se cierre. Pero aparte de eso, lo estamos colocando, todo este código, en una clase runnable, ¿ya? En una clase runnable que se ejecute, una clase que se ejecute y que va a ejecutar este método run con esas tres operaciones de creación, ¿ya? Y lo estamos encolando, ¿ya? En el thread, en el fondo, en el hilo de ejecución de las interfaces gráficas. ¿Y por qué? Porque en Java las clases del dominio del negocio y todas las otras clases que no sean gráficas corren en un thread, pero las interfaces gráficas, las ventanas, tienen su propio hilo de ejecución para que la gestión de los eventos, de los clics y de los clack no se quede pegada. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo tengo una ventana y desde una ventana, desde el clic de un botón de una ventana o desde un componente se genera un evento que implica crear otra ventana, no necesito hacer todo esto, encolarlo en un objeto runnable para que después se llame cuando tenga tiempo, que es lo que está ocurriendo acá, sino que como ya estoy en ese thread, en ese mundo de las ventanas, en ese hilo de ejecución, puedo llegar y llamarlo. Si no,
Como en este caso, como estamos recién desde el main y queremos lanzar la primera ventana, hay que hacerlo de esta forma. Es decir, creo al vuelo un objeto ejecutable, le paso el código para crear la ventana, el constructor, hacerla visible y lo encolo. Ahí estoy. Invoke later event queue. En una cola de eventos de objetos runnable está quedando encolado y después apenas tenga tiempo, el thread de las ventanas lo va a ejecutar. ¿Ya? Como no tiene nada más que hacer, porque estamos recién partiendo, lo va a ejecutar de inmediato. ¿Ok? Eso es. Vamos a ver las ventanas entonces. Vamos a ver la ventana principal, ¿cierto? La ventana main con su diseño. Si se dan cuenta, esto se armó con menú ítem solamente, de los swing menús, con menú, menú bar, menú y menú ítem. ¿Ok? Y entonces aquí tenemos dentro del menú ítem, dentro del menú ítem tenemos el agregar y tenemos el, ¿cómo se llama? Ay, lo moví sin querer. Que por algo cuando lo muestro me tira un detalle ahí. Ahí tengo el agregar y tengo el listar en esa ejecución. Entonces vamos a ir a ver los dos clics, ¿no? ¿Ya? Si se dan cuenta, lo primero es que acá está creada la ventana principal con un atributo que es lista contacto. Esa lista contactos entra acá por parámetro en el constructor. Se lo asignamos al atributo para tener persistencia, para que quede verdad con el valor en el atributo. Aquí tenemos dos JLabel. Los JLabel son textos que quedan fijos, no son para que el usuario los vaya escribiendo. En la parte de diseño de la ventana no se ven, pero aquí está el JLabel 2 y por acá abajo está el JLabel 3. El 2 y el 3 y el 1. El 1 debe estar por aquí en algún lado, medio perdido. ¿Ya? Pero por aquí está en algún lado. Ahí está el 2 y ahí está el 3 que están en blanco. ¿Ya? Después por código al 2 y al 3 se le escribe ese código en el constructor y eso es lo que ocurre. ¿Ya? Después viene este método initComponents que se hace automático y no hay que tocar, que es el que da todo el layout, el despliegue y las proporciones de los distintos componentes gráficos. Estos dos métodos, que JMenuItemActionPerform, son los que ocurren cuando yo le hago, son los que se generan para que después uno los llene cuando yo le voy a hacer el clic al agregar y al listar. Cuando cliqueo el agregar y el listar, me voy a ir a cada uno de estos dos. Entonces, en el código del agregar que hago, creo la ventana agregar. La ventana agregar le paso por parámetros la lista, la misma lista que ya tiene la ventana principal, ¿ya? Y la hago visible true. Y con eso estoy. Y lo mismo voy a hacer lo propio con la ventana de listar. Le paso la lista por parámetro a la ventana de listar y la hago visible. Ya hasta ahí llegó toda la pega de la ventana principal. Vamos entonces a ver la ventana agregar. La ventana agregar tiene tres campos, ya JTextField. Aquí están los nombres. Se llama JTextField nombre. Los JTextField de swing se sacan desde aquí. Aquí hay un JTextField que yo puedo llegar y arrastrar ahí. ¿Ya? Es idéntico a los otros. Lo voy a eliminar porque no lo quiero utilizar ahora. Bueno, lo puedo dejar ahí. Si no importa, aquí con este botón yo puedo ver cómo se vería. ¿Ya? Entonces yo puedo escribir acá. Al principio los voy a dejar vacíos. ¿Ya? Esto es un simulador, no está corriendo, solo para ver la parte visible. Lo voy a eliminar. ¿Dónde era? Donde dice duplicate delete. Ahí ya lo eliminé. Entonces tengo el JTextField fono, el JTextField nombre y el JTextField edad. Esos son los tres campos. ¿Ya? Vamos a la versión código y de hecho podemos ir a verlo. Se dan cuenta que están los tres atributos. Un JLabel, un JFrame, disculpen, es una clase. Entonces tengo el botón aceptar, el botón cancelar, que son JButton. Tengo los 4 labels, 4 etiquetas textos fijos. Y tengo los 3 campos por llenar. ¿Ya? Tengo el campo, el JTextField edad, el fono y el nombre. ¿Por qué eso es importante? Porque después cuando yo voy al diseño y le hago doble clic a la ventana agregar, se me autogenera
toda esta parte de acá para que uno escriba el código y aquí yo ya tengo el código de ¿con qué es lo que tengo que hacer? Crear un objeto contacto, le paso los 3 parámetros que me piden, los cuales son el nombre, jtextField nombre.getText, le paso el nombre que se escribió, le paso el fono, que también, el teléfono, que también es un texto, y le paso el texto de la edad. Como la edad hay que pasarle a número, le aplico integer parseInt. Entonces este es un constructor que recibe 3 parámetros. ¿Ya? Es este constructor de acá, que me pide nombre, fono y edad. String, string, int. ¿Ya? Y en la ventana agregar estoy haciendo eso. Creo el contacto, tomando los datos desde los jtextField.getText, transformo lo que hay que transformar entero, si es que el dato era entero o lo que fuera, dado que no es texto, transformo el que hay que transformar y después con eso ese contacto lo agrego a mi lista de contactos. Como ahí ya quedó en la lista y ya hice la pega, le hago a la ventana, a esta ventana dispose para que se destruya. Al destruirse la ventana, toma el foco o toma las riendas la ventana que llamó a la otra, que en este caso se devuelve a la ventana principal. ¿Ya? Si le hago dispose a la ventana principal, ahí ya llego al main y como el main no tiene nada más que hacer, el programa cierra o se cae. Bueno, en realidad no se cae, cierra nomás y no hace nada más. ¿Ok? Eso. ¿Ok? El botón cancelar lo que hace es simplemente this.dispose, es decir, no hace nada, cierra la ventana porque no agrega los datos que yo pedí. Eso es lo que hace el cancelar. Pero sí se cierra, no es que el evento del cancelar no haga nada y deje la ventana ahí como está. ¿Ok? Después que tenemos el listar, es otro método, es otra ventana que tiene un componente especial porque lo que tiene aquí es, podemos verlo ahí, es un JTable, es una tabla. Una tabla es como un arreglo, en realidad una tabla tiene un conjunto de columnas y un conjunto de filas. Cuando yo, en particular esta tabla, tiene definido en tiempo de diseño el hecho de que tiene 3 columnas y tiene definido en tiempo de diseño 0 filas, porque después por código le vamos a ir agregando las filas. ¿Cómo le definí a este JTable? Las 3 columnas, aprieto botón derecho, table content, y voy a columna y le digo que quiero 3, 4 las columnas que sean. Le doy el nombre a la columna, de qué tipo son, y en mi caso quiero que sean resizable, o podría no quererlo, ¿ya? Pero lo importante es que no sean editables porque esto es solo para listar y no es para modificar encima, ¿ok? Eso es. Si quieren yo al nombre le voy a quitar en lo resizable. Por el lado de rows no hay ninguna fila, yo podría haber creado alguna, pero lo voy a dejar vacío porque eso lo voy a dejar dinámico o lo voy a ir configurando, voy a ir agregando la fila desde código. ¿Ok? Y ahí estamos. Entonces, si se dan cuenta, el nombre quedó fijo y los anchos del fono y de la edad como columna quedaron variables. El método cerrar lo que va a hacer es que es lo mismo que el cancelar del agregar. Es decir, si yo quiero cerrar, simplemente le hago dispose a la ventana. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la parte interesante? El constructor de esta ventana, porque el constructor va a recibir la lista de contactos por parámetro, ¿ya? Y lo que tiene que hacer es a esa lista de contactos obtener los datos de todos los contactos, los 3 datos por cada contacto, y los tengo que trasvasijar a mi, ¿ya? A mi, ¿cómo se llama el componente? A mi modelo, ¿ya? A mi JTable, ¿ya? JTable 1, a mi grilla, a mi tabla 1. Ahora la verdad es que yo no le agrego los datos, las celdas, a JTable, a la tabla, sino que lo hago a través de su modelo. Y por eso lo que se hace acá es que, ahí están las instrucciones, una por una. Lo que hice yo, por el lado del dominio del negocio, tengo este listar contacto. Recuerden que este listar me retorna un solo string, ya separado por /n con los 3 datos de cada contacto. Por lo mismo, hago ss.split para pasar cada contacto a un string y por tanto armarme un arreglo de string donde voy a tener en cada celda un contacto o los 3 datos, un string con los 3 datos del contacto separado por coma. ¿Ok? Después lo que voy a hacer acá en la línea 24 es que voy a obtener el modelo lo de default, el modelo del JTable. Porque al modelo, a ese modelo, es al que después yo le voy a hacer mi modelo.agregar fila para poder agregar los datos. No le hago JTable 1 agregar datos, sino que hago model.addRow en este caso, que es a lo que vamos a llegar.
Entonces recorremos un for desde 0 hasta arreglo.oar.length menos 1 en el fondo. ¿Y qué es lo que es ar? Es el arreglo con los strings donde cada string es un contacto y viene con los tres datos separados por coma. Por lo mismo, al arreglo corchete i, que son los tres datos de un contacto, ¿cierto? Nombre, edad y teléfono, o algo por ahí, le aplico a split para que separe con coma. Esto me lo va a pasar automático, entonces este split me va a retornar un arreglo. Yo sé que ese arreglo es de largo 3 en principio y en final, porque tienen que venir los tres datos, ¿ok? Asociados al contacto. Y por tanto, ese arreglo de string, que es cc, se lo paso por parámetro al addRow del modelo. Y con eso voy llenando al tiro la fila que consta de las tres columnas, ¿ok? Y eso es lo que ocurre ahí. En el fondo esto llena, al crearse se llena. Yo podría dejar este código en un botón, pero eso implica que la ventana partiría vacía, la grilla, el JTable, y cuando diga llenar, ahí recién se va a llenar. Se podría hacer, pero no tiene mucho sentido. Y eso es todo el código que tiene esta ventana hecha por uno, porque todo el resto es autogenerado, ¿ya? El generate code lo que hace es, tiene súper poquito, tiene el JTable 1, tiene un scroll, tiene el botón y tiene un texto con el título. Eso es todo, si se dan cuenta, ¿ok? Eso es. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros miramos el UML de esto, nos vamos a dar cuenta de qué cosas para ir resumiendo, ¿ya? Del hecho de que, entonces, voy a tener mis clases del dominio, el sistema tiene un main donde crea la lista de contactos, ¿cierto? Esta lista de contactos en realidad es un array list parametrizado de objetos contactos donde cada contacto tiene esos tres datos que están ahí. Después de eso, ¿qué hago? A todas las ventanas le paso la clase más alta del sistema de las clases del dominio. En este caso no tengo un sistema o una agenda, una clase agenda que adentro tengo un objeto de lista de contactos, pero le paso la lista de contactos. Y por eso podemos ver acá, aquí arriba y acá en los tres constructores que reciben por parámetro lista de contactos. ¿Ya? El listar y el agregar, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el listar en el constructor necesita recorrer a la lista de contactos, en realidad pedirle su lista de contactos, ese método se utiliza acá, ¿ya? Y el botón, el método que tiene, que es el botón aceptar o cerrar del ventana listar, lo único que hace es destruir la ventana, hacer el dispose. La ventana agregar de acá, lo otro que hace es que recibe la lista de contactos, no porque quiera mostrarla, sino porque necesita hacerle ll o mi lista contactos punto agregar contacto. Por eso. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, es la misma lista de contactos que se instancia en el sistema, que es la que se va pasando a cada ventana. ¿Ya? Luego, esta ventana agregar, aparte de los campos, los JTextField, edad, fono y nombre, que son los tres campos que constituyen un contacto, ya, aparte de eso tiene tres eventos. El botón cancelar que cierra la ventana, ¿cierto? El botón aceptar, como vimos, que lo que hace es justamente crear un objeto contacto y agregarlo a la lista, ¿ya? Y este de acá es basura, quedó ahí de cuando se estuvo jugando, pero hay otros eventos más interesantes que es cuando uno pasa por encima de un componente gráfico como un JTextField, donde uno puede decirle que cuando uno pincha ahí se escriba algo, se vacíe o agua o realice alguna acción o haga alguna cosa. ¿Ok? Entonces, eso es principalmente. Si se dan cuenta, aquí lo que se hizo fue pasar la clase del dominio del negocio de las colecciones vía parámetro en el constructor, o también puede ser a través de un método setAtributo en el cual yo le vaya asignando ese valor a ese atributo de esa ventana. ¿Ok? Eso es. Entonces, con esto podemos funcionar, pero esto necesito que les quede claro que todavía no está aplicando el principio de modelo vista controlador. Hasta aquí ahora tenemos el modelo metido dentro del controlador. ¿Ok? Disculpen, el modelo metido dentro de la vista. Ya no hay controlador. Este sería como el gran controlador, pero en realidad no está controlando nada. ¿Ok? Eso es. ¿Ya? En el otro video vamos a retomar esto para mirarlo desde el punto de vista de MVC, de separarlo en modelo vista controlador. Que estén bien. Chau.